El relato central de la parashá de esta semana es la historia de los espías. En resumen, Moshe manda 12 espías, uno líder de cada tribu, a recorrer la tierra de Israel para ver los pueblos que estaban asentados ahí, para ver las ciudades que estaban, los frutos, el lugar, etc. Y traer un reporte de vuelta para la gente, para que sepan que podíamos ir y era un buen lugar de donde estábamos yendo, que Dios nos estaba entregando, etc. Los 12 espías van y 10 de los 12 espías traen un reporte terrible sobre la tierra. El pueblo era muy fuerte y las ciudades eran amuralladas, los frutos eran extraños, frutos enormes, etc. La gente que vivía ahí eran gigantes, imposible entrar, al punto tal dijeron, ni siquiera Dios puede hacernos entrar en este lugar. El resultado fue, la gente escuchó a estos 10 espías, otros 2, Yoshua y Caleb, decían que sí se podía entrar, etc. Pero la gente escuchó a los 10 que decían que era imposible y quisieron volver a Egipto y estaban muy mal, etc. El resultado fue 38 años más de pasear, por así decir, por el desierto, dar vueltas por el desierto, de manera tal que se muera la generación que no quiso entrar claramente en la tierra de Israel, como aparece en la parashá de esta semana. Recién sus hijos son los que entraron en la tierra de Israel. Ahora bien, tenemos que entender cuál fue el problema con los espías. Si ellos vieron los grandes milagros que Dios hacía para el pueblo judío en Egipto, en la apertura del mar, en el desierto propiamente dicho, caía maná del cielo, había agua del pozo de Miriam y las nubes de gloria que rodeaban y protegían al pueblo judío, ellos veían los milagros de Dios. Entonces, ¿por qué tenían dudas de si Dios iba a poder hacer milagros para entrar en la tierra de Israel y conquistarla o no? ¿Cuál era el problema de los espías? Una de las explicaciones, una de las formas de entender esto es la siguiente. Los espías, ellos decían, si uno está en el desierto y vivimos totalmente metidos en el mundo de Torah y Mitzvot, en un mundo de Kedusha, de santidad, entonces Dios hace milagros. Con seguridad, Dios tiene man que cae del cielo, y Dios tiene el agua de Miriam, y Dios tiene las nubes, y nos sacó de Egipto, y así, etcétera, sucesivamente diferentes milagros que Dios constantemente hacía por el pueblo judío, como la Torah misma cuenta. Las ropas crecían con ellos, no necesitaban absolutamente nada en el desierto. Estaban libres para estudiar Torah y cumplir mitzvot constantemente. Vivían en un ambiente de santidad. Pero si uno iba a entrar en la tierra de Israel, en donde sabían que iban a tener que trabajar la tierra, iban a tener que arar, y sembrar, y regar, y cosechar, etcétera, etcétera, ocuparse con asuntos mundanos, entonces la cuestión de milagros de Dios se iba a acabar. Y si la cuestión de milagros de Dios se iba a acabar, a pesar de que Dios es impresionantemente grande y poderoso, etc., pero ni Dios, que determinó que el comportamiento en la tierra de Israel tenía que ser en forma natural, Dios no iba a hacer milagros en la tierra de Israel. Y por lo tanto ellos no querían entrar. Y ellos convencieron a toda la gente para que no entre. Conocemos el resultado, sabemos lo que pasó. Ahora, ¿qué puede enseñarnos a nosotros esta historia? En la vida de cada Yehudí, en el día a día de cada Yehudí, hay dos momentos generales. El momento número uno es cuando el Yehudí está involucrado en cosas de santidad. Cuando el Yehudí está rezando, después del rezo va y estudia Torah. En ese momento, en esa situación, es claro para todo Yehudí que hay un vínculo con Dios, que hay una conexión con Dios, que uno está involucrado y ocupado con asuntos divinos. Y por lo tanto es consciente de la presencia de Dios. Pero hay otro momento en el día, cuando terminó el rezo, cuando termina el estudio de Torah, etc., donde la persona va a trabajar y se involucra con el mundo que tiene a su alrededor, tiene que salir a la calle, tiene que ver cosas que mejor no mirar para otro lado, tiene que escuchar cosas que mejor no escuchar, y tiene que estar metido en el día a día para ganarse el sustento, etc. Ahí, ¿cómo voy a ser consciente de Dios? ¿Qué tiene que ver mi vida con Dios? Absolutamente nada. Acá es una jungla, acá es una selva, y hay que hacer lo mejor que uno puede. Dios no tiene nada que ver conmigo. Esta es la idea de los meraglim, esta es la idea de los espías. Cuando estaban en el desierto, entonces sí, Dios hace milagros por nosotros, somos conscientes de su presencia. Cuando estamos en la tierra de Israel, no. Esto es lo que ellos decían. Tenemos que saber que en todas las situaciones que un yehudí pasa, tanto cuando está rezando y por lo tanto es consciente de Dios, porque si no, ¿ante quién está rezando?, como cuando está trabajando y aparentemente no es consciente de Dios, tenemos que saber que tenemos que, por así decir, proyectar la presencia de Dios en cada una de las cosas que hacemos, sean cosas directamente involucradas con Kedusha, con divinidad, con santidad o no. Y esto es lo que en la práctica hace que se cumpla la misión de cada Yehudí y la razón por la cual todo el universo fue creado, de hacer de este mundo una casa para Dios, en donde Él esté revelado en cada una de las esquinas y cada una de las cuestiones de todo el universo.